La localidad de Peñacaballera se halla situada a 875 metros de altitud. La extensión de su término municipal es de 626 hectáreas. El nombre del pueblo proviene de la existencia de peñas oscilantes o caballeras en el término. Los más antiguos vestigios de poblamiento conocidos en el término de Peñacaballera se remontan a la Edad de los Metales, época esta a la que pertenece un santuario rupestre localizado en el paraje conocido como La Silla y que guarda relación tipológica y cronológicamente con otros santuarios similares característicos descubiertos en diversas localidades salmantinas, principalmente en el occidente de la provincia. Otros hallazgos de época prehistórica son posteriores a dicho santuario y corresponden a la Edad del Hierro. Con la llegada de los romanos a la península ibérica, estos realizan el trazado de varias vías de comunicación a través del territorio hispano. Una de estas sería la Calzada de la Plata, cuyo trazado cruzaba de sur a norte el territorio de la actual provincia de Salamanca, entonces incluido dentro de la Lusitania. A su paso por el puerto de Béjar, dicha calzada serviría, siglos después, de límite entre los términos municipales de la citada localidad y de Peñacaballera. Durante la Edad Media aparece citada Peñacaballera en el Tratado de Paz firmado en el año 1209 entre Alfonso VIII, rey de Castilla, y Alfonso IX, rey de León. En dicho documento se hace relación de una serie de lugares y castillos que pertenecían a uno u otro reino. Alfonso IX termina nombrando Peñacabaleira, Peñacaballera, Pena Nigra, Peña Negra y Cabeza de Papachoquinos. 6 años después, en 1215, Alfonso IX de León fija los términos del condado de Miranda, tomando Peñacaballera como uno de los puntos de referencia. Una de las líneas de delimitación de dicho condado se hallaba en el término de la referida aldea, limitando con Baños de Montemayor, y partía también el término de Granadilla, siguiendo la línea desde Peñacaballera hasta el río Alagón. Estos términos partitur Miranda cum Granata et deinde quo modo qui venit de Pena Cabaleira usque ad Alagón. Hasta entonces, la tierra de Montemayor había pertenecido al condado de Miranda, pero a través del documento en cuestión, el rey Alfonso IX de León segregaba dicha tierra de Montemayor a la que Peñacaballera pertenecía. A partir de entonces, esta última localidad quedó pues fuera de dicho condado y lindando con Sotoserrano, que por aquel entonces formaba parte de la tierra de Granadilla. Estos terrenos fueron excelentes cazaderos de osos y jabalíes durante la Edad Media. Así se indica expresamente en el libro de la Montería, escrito por Alfonso XI hacia mediados del siglo XIV. En dicha obra aparece mencionada la aldea de Peñacaballera. La Solana de Baríos es buen monte de oso en la otoñada et en el invierno, et son las vocerías la una desde Empar de la Peñacaballera fasta las viñas de Baríos, et la otra por cima de la cumbre de Peñacaballera fasta el Castañedelo. La montuosidad del término de Peñacaballera y áreas comarcanas de la tierra de Montemayor
explica el que a lo largo de casi toda la Edad Media se constituyese en refugio de pastores y bandoleros que eligieron la soledad y boscosidad de dicha comarca para agruparse en aldeas fuera del control de la administración real. Así, entre los siglos X y XIV, toda esta zona permaneció prácticamente aislada, manteniendo las características propias de un ecosistema inalterado. De ahí el que todavía en el año 1350, tanto el actual término municipal de Peñacaballera como el de los restantes lugares pertenecientes a la referida tierra de Montemayor conservasen espléndidas muestras de la fauna silvestre, entre las que se contaban el oso, el lobo y el jabalí. A finales del siglo XVI, Peñacaballera figuraba como lugar anejo de Montemayor del Río y contaba con una población de 21 vecinos. En el año 1787 figuraba en el censo de Floridablanca con una población de 254 habitantes. A mediados del siglo XIX, Peñacaballera tenía una población de 74 vecinos, con un total de 297 habitantes. El casco urbano se componía de 120 casas. Había 2 escuelas, en una de las cuales se impartía instrucción primaria a unos 30 niños y en la otra a unas 20 niñas. El terreno, según Madoz, se encontraba cubierto de mata de roble con retama negra. La corteza del roble se preparaba convenientemente para llevarla a las tenerías del puerto de Béjar. Hacia el año 1885 tenía 456 habitantes y el casco urbano contaba con 160 edificios, de los cuales 60 estaban deshabitados. Las calles y plazas eran irregulares y mal empedradas. Se decía que el clima de Peñacaballera era sano y que el pueblo disfrutaba de buena ventilación. La iglesia parroquial se hallaba dedicada al Salvador. En las décadas siguientes, Peñacaballera experimentó un cierto incremento demográfico, alcanzando los 526 habitantes en el año 1960. Su concejo, Coto de San Miguel, tenía por aquellos años 73 habitantes, 16 viviendas y otro edificio de diversa utilidad.
En Peñacaballera funcionaban un molino, una carpintería, una fábrica de harinas y una serrería. Contaba además con servicio de cartería de correos, central telefónica, fonda, 2 escuelas, médico, veterinario, párroco y farmacia. Bastaban en el término municipal 110 cabezas de asnal, 80 de lanar, 40 de vacuno, 20 de cabrío, 20 de cerda y había además 500 gallinas. Prácticamente todo el terreno de secano se destinaba para el cultivo de patatas y garbanzos. El de regadío producía patatas exclusivamente. Como ya antes hemos apuntado, las características ecológicas del término municipal de Peñacaballera han favorecido el desenvolvimiento de una fauna silvestre de gran interés. Entre las especies que allí habitan se encuentran el lobo, relativamente abundante a mediados del siglo XX y en cambio hoy prácticamente desaparecido, la nutria ligada al entorno del río Cuerpo de Hombre que discurre por el norte del término, el gato montés, el lince, la garduña, el meloncillo, el tejón, el búho real, la cigüeña negra, la garza real, la culebra de herradura, la culebra de escalera, el pito real, el torcecuello, el galápago europeo y otras muchas especies más.